Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo formato de Educabet. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de medicina neurológica, un poquito de convulsiones y un poquito de otros temas. Para eso tengo el gusto de presentarles al doctor Oscar Omar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángelo? Doctor, muy buenos días. Aquí, primero que nada, felicitarte por este nuevo formato que espero de mucho y la verdad, pues invitarlos a todos para que puedan tener esta experiencia nueva de Educabet. Y pues bueno, antes que nada, comentarte pues que soy médico veterinario y trabajo en el Hospital Veterinario Arboledas, encargado del área de neurología veterinaria. Y pues bueno, estamos aquí ahora para platicar un poco acerca de convulsiones. Perfecto, me da mucho gusto que estés con nosotros. Pues mira, para comenzar, bueno, a la gente que no me conozca, yo también soy médico veterinario y de repente tenemos pues preguntas con la familia, con los vecinos, con todo. ¿Qué te parece si para comenzar me cuentas qué es una convulsión? Ok, bueno, empezándolo a grandes rasgos, una crisis convulsiva es un evento cerebral donde hay una descarga eléctrica en toda la corteza cerebral y esto hace que haya movimientos involuntarios repetitivos que pueden generar alteración del estado de conciencia, hacer que el paciente se tire al suelo, empiece a patalear, que tenga salivación, micción y puede durar unos segundos o puede durar hasta minutos, pero en sí es un evento de una descarga eléctrica cerebral que conforme va pasando estos segundos se va a quitar. Es autolimitante de cierta manera. Se le conoce como evento paroxístico, que la palabra paroxístico quiere decir que va y viene. Entonces puede Ok. comenzar en un punto y termina en otro punto como tal. Perfecto. Entonces, yo como cliente o yo como dueño de mi mascota, ¿qué hago si mi paciente empieza a convulsionar? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Qué no hacer? Previo a llevarlo, obviamente, al médico veterinario. Fíjate que algo bien importante aquí es que de repente cuando nos damos cuenta que la mascota está convulsionando, o ya pasó el evento, o es muy raro que lo vean como lo capten o lo cachen en ese instante que está convulsionando. Cuando sucede así, lo más recomendable, igual que en medicina humana, es tratar de ponerlo en una posición adecuada sin que se vaya a Ok. lastimar. Obviamente hay muchos mitos al respecto de que se va a ahogar, que se va a tragar la lengua o que se va a morder la lengua, que si hay que abrir el hocico o sacarle la lengua para que respire. La verdad no hacerlo, ya que desafortunadamente en ese momento puede ser que su estado de conciencia esté alterado y lo que va a generar es una fuerza sobre la mandíbula bastante severa. No puede controlar esa respuesta y esto puede hacer que te lastimes, ya sea que te muerda o en todo caso que no puedas sacar la mano y ese puede ser una herida. En realidad lo que tenemos que hacer es mantener quieto al paciente o tratar de sostenerlo si es una mascota pequeña o mediana, pues lo puedes abrazar y mantenerlo ahí hasta que termine el evento convulsivo. Posteriormente, ya con calma, evaluar cómo se comporta el paciente. No todos reaccionan igual. Hay algunos que se pueden recuperar rápido, hay otros que pueden recuperarse más lento, algunos terminan muy agitados, algunos terminan muy excitados en ese sentido. Entonces sí creo yo que lo más importante es primero que pase el evento convulsivo, valorar cómo está el paciente y posteriormente ya con calma llevarlo al veterinario. Pero sí es importante no dejarlo pasar, porque desafortunadamente hay eventos convulsivos que pueden repetirse cada cierto tiempo. En este caso, pudiera ser que si nosotros tenemos a una mascota que convulsiona, pero a los minutos le vuelve a dar otra crisis y a los otros minutos le vuelve a dar otra crisis, ya es un evento tan repetitivo que el cerebro va a empezar a tener problemas, pueden quedar secuelas o puede llegar a tener una inflamación cerebral tan severa que va a hacer que el paciente entre en un estado de estupor o en un estado de coma. Ok, entonces, para recapitular un poquito, puntos claves. No acercarnos a su boca porque nos puede Exacto, morder. no va a tratar de abrir el hocico y sacar la lengua, es un mito que se va a ahogar o que le va a pasar Ok, algo. en ese momento no nos reconoce y nos puede morder. Exactamente. ¿Recomiendas que lo graben con el celular para Sí, que... sí, exactamente. Creo que es un buen punto porque el hecho de que tengamos un video nos permite tres cosas principalmente. Valorar qué tan severa es la crisis convulsiva,
poderla, digamos, clasificar, porque es muy importante. No todas las crisis son, ahora sí que no todo lo que parece crisis es una crisis. Ok. Hay otras patologías fuera dentro de esto que son las crisis convulsivas que se le llaman trastornos de movimiento. Y los trastornos de movimiento son alteraciones que pueden parecer crisis convulsivas, pero en realidad no hay una situación de la corteza cerebral que se ve involucrada. Entonces se pueden confundir y las personas lo pueden confundir como crisis y por eso lo llevan al veterinario, pero ya cuando nosotros vemos el video, sí nos damos cuenta que es o no es una crisis convulsiva. Perfecto. ¿Cuánto duran aproximadamente? Mucha gente recuerdo que llegaba diciendo, no, duró 3 minutos, duró Sí. 5 minutos. ¿Es real que dura tanto una crisis? Va a depender mucho del evento convulsivo, sobre todo si es una tónico-clónica generalizada. Sí puede pasar que la gente, 1 minuto para ellos son 5 Ok. minutos, 10 minutos. Yo he tenido tutores que llegan y dicen, duró hasta media hora, me han dicho media hora, pero ellos lo que evalúan es desde que ven al paciente convulsionando hasta que se recupera. Ok. Y muchas de las veces eso no es parte del ictus. La crisis convulsiva se divide en fases y en este caso primero sería la parte del aura o la parte del podromo, que también le llaman, o preictus, que es una situación donde el paciente va, antes de la crisis convulsiva, va a tener cambios comportamentales, ya sea que el perro, por ejemplo, o el gato tenga alguna situación de cambio de comportamiento y el tutor note que está como más ausente, mucho más apegado, que note que se aleja o que empieza como a vocalizar demasiado. Después viene el evento del ictus, que es la crisis como tal, y posteriormente termina con el posictus. Cuando ya estamos en la parte posictal es toda la recuperación del paciente y en esa zona, digamos, en ese umbral del posictus es donde puede durar minutos o puede durar hasta 24 horas. Entonces, Ok. la única parte que nosotros o que nos interesa en este sentido saber es cuánto dura realmente el ictus. Para el tutor es muy difícil determinarlo, pero normalmente una crisis puede durar desde 15 segundos hasta minuto y medio. Perfecto, doctor. ¿Y existen algunos otros tipos de convulsiones que no sean precisamente cuando el perro se mueve o tiene movimientos involuntarios? Bien, cuando hablamos de las crisis convulsivas que son reales en este Ujú. sentido, puede haber crisis que se les conoce como focales. Obviamente dentro de esas características focales se encuentran las que son motoras y las que no son motoras. Ok. Por ejemplo, un paciente puede tener una crisis convulsiva donde solamente tiembla el puro belfo, o sea, la pura parte Ujú. facial. Hay movimientos faciales y eso se le conoce como crisis focalizada o crisis facial. Pero hay una respuesta motora, que es el músculo como tal. Pero ya cuando empezamos anteriormente se le conocía como parcial, que decían, es una crisis parcial, ahora sabemos que es focalizada, pero también hay partes donde el paciente solo se pone rígido, en otras atáxico, que es como incoordinado, empieza a verse incoordinado, empieza a verse desorientado y hay algunas que son como más características, que son las masticatorias. Son pacientes que simplemente empiezan a salivar demasiado y empiezan como a masticar chicle, Ok. hacen movimientos masticatorios y estos movimientos masticatorios revelan que es un proceso convulsivo porque no lo pueden, digamos, no lo pueden detener y Ujú. empieza a ver algo muy característico que son las autonomías. Y esto es parte de lo que es la salivación, la pupila se puede dilatar, puede haber micción, puede haber defecación, o sea, puede haber ya ciertas cosas que el cuerpo no puede controlar o que tu cerebro no puede controlar y esto hace que se vea más marcado. Perfecto. Entonces tendríamos que estar al pendientes de comportamientos que no son comunes. Sí, pero ahí es donde viene la otra parte interesante que te decía, no todo lo que vemos son crisis convulsivas. Por eso es muy importante hacer un video. Ahora que tenemos la tecnología de los celulares, el video siempre va a ser muy representativo en ese sentido, porque hay, digamos, hay casos donde un paciente está temblando y tiembla, tiembla, tiembla mucho, o que me ha pasado también los bulldog, los pitbull, los bulldog francés o inglés, Boston, que tienden a tener este movimiento de la cabeza,
que es Ok. un tremor, que es un movimiento cefálico, no es una crisis convulsiva como tal. ¿Por qué no es una crisis convulsiva? Porque no hay un signo autonómico. Cuando hay un signo autonómico asociado o cuando hay una salivación, una midriasis o se orina, entonces se representa como una crisis. El estado de conciencia puede ser alterado o no alterado, pero en los trastornos de movimiento o en las disquinesias, como se le llaman, o en este caso las distonías, no hay pérdida del estado mental y no hay signos autonómicos. Entonces, si tú ves a un perro que está temblando o le tiembla la cabeza, sabes que eso es un movimiento involuntario y que no tiene que ver con una crisis convulsiva. Entonces, siempre va a ser importante lo que te explique el tutor. Obviamente hay que ponerle mucha atención y hay que saber hacer ciertas preguntas Sí, sí, sí. para que te lo puedan contestar y si tienen el video va a ser mucho más sencillo. El problema es que antes todo lo que pasaba eran crisis convulsivas. Entonces, creo yo que gracias ahora a la tecnología hemos podido determinar muchísimo mejor y clasificar muchísimo mejor esos eventos. Muy bien. Ahora que tocaste lo de los bulldog, ¿qué razas en tu experiencia son más predisponentes o son los que más consultas? Fíjate que va a depender mucho en cuanto a digamos, al origen, porque Ujú. es muy diferente. Las epilepsias o las crisis convulsivas no son iguales, en el sentido de que, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita. Llega un golden de 1 año de edad con eventos convulsivos. Esto ya nos da tres cosas muy importantes: la raza, la edad y el tipo de crisis. Me dicen que es una crisis tónico-clónica, me enseñan el video y pues veo pataleo, micción, babeo. Entonces yo ya sé que por la raza, por la edad y por el evento convulsivo es muy probable que sea una epilepsia primaria. ¿Y esto Ok. de qué habla con la epilepsia primaria? Habla que es una epilepsia real de un evento genético que tienen estas razas y que normalmente se presentan en edad temprana. O sea que si nosotros tenemos a un Beagle, a un Golden, a un Labrador, a un Pastor Alemán, a un Border Collie o a un Schnauzer con crisis convulsivas, es muy probable, y jóvenes, que sea una epilepsia real, primaria. Pero si tenemos, por ejemplo, a un bulldog, a un pug, a un chihuahua, a un pomerania o a un yorkie, es muy probable que no sea una epilepsia y que lo que tengamos que buscar es un proceso estructural en su cabeza. Tenemos que hacer un estudio de imagen, obviamente hacer todos sus perfiles químicos para valorar que todo esté bien, pero entrar a su cabeza, por así decirlo, con una imagen avanzada y determinar si no hay una alteración congénita con la que hayan nacido y que se esté desarrollando y que eso haga que tenga crisis convulsivas. Ok, referente a eso, ¿qué recomendación o qué abordaje, o si nos cuentas el tuyo, hacemos cuando nuestro paciente llega a la clínica? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer como médico veterinario? Sospechando que es un paciente que convulsionó una vez, por ejemplo. Ok, bien, si tenemos a un paciente que es su primera vez que convulsiona, vamos a irnos ahora sí que a lo fuerte. Tenemos una tónico-clónica generalizada, llega a la clínica y nos dice: mi paciente tuvo este evento convulsivo. Primero y lo más importante, ¿qué tipo de raza es? ¿Qué tipo de raza? ¿Qué edad tiene? Y obviamente, ¿cómo fue el evento convulsivo? A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que indagar sería cuál puede ser la causa del paciente que esté convulsionando. Si solo fue un evento convulsivo, en lo particular lo que yo hago es platicar con el tutor y comentarles las posibilidades de que pueda ser una epilepsia real o no. Eso sería lo primero. Segundo, pues es todo un tema que ya dependerá mucho del clínico, si hace estudios previos como una química sanguínea, una biometría hemática, algún perfil hormonal, si lo quieren hacer de esa manera, para poder determinar y descartar alteraciones que puedan estar generando crisis convulsivas. Entrando en este punto, hay muchos mitos, por así decirlo, donde
el hecho de que hagan una química sanguínea y salga con alguna alteración metabólica, que por lo regular es el hígado, el que puede tener una pequeña alteración, queramos adjudicar que ese es el problema. Y en realidad no, tenemos que ver mucho más allá, tenemos que estar mucho más conscientes de que una crisis convulsiva no solamente se da por una elevación de, ¿qué te gusta? Ni siquiera el doble de las enzimas hepáticas o renales, y que muchas de las ocasiones nosotros adjudicamos esto. Y en realidad no, el perro puede ser un epiléptico que ya tiene una anomalía en su cerebro que lo va a hacer convulsionar toda la vida. Y nosotros queremos arreglar todo dándole un hepatoprotector o diciéndole que tiene un problema metabólico. Entonces, creo yo que tiene que ver primero qué tipo de raza, la edad, hacer tu perfil químico, hacer una buena historia clínica, hacer un examen neurológico para valorar que no haya ninguna alteración mayor. Y si todo está bien, vamos a suponer que todo el paciente, su química, biometría, todo sale normal, en el examen neurológico normal es un golden, pues obviamente puedes tener un 90% de seguridad que puede ser una epilepsia. Pero si tenemos al revés, si tenemos un perrito viejito, si tenemos un perrito ya de edad de 8, 12 años, pues bueno, puede haber alteraciones metabólicas que estén generando esto, puede haber alteraciones cardiovasculares que puedan estar generando esto, puede haber ya problemas estructurales en su cerebro que puedan estar ocasionando crisis. Entonces, un protocolo como tal no hay, pero sí creo que un seguimiento a la situación dependiendo de cada paciente es muy importante. Creo yo que en medicina veterinaria tenemos que dejar de ver el estándar de que es un animal y el hecho de que sea un animal todos se trabajan igual. Y en realidad no. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene sus problemas diferentes y aún siendo de la misma raza puede ser que uno tenga un tumor cerebral y el otro no tenga nada. Entonces, creo yo que tenemos que dejar de valorar a un paciente como si fuera simplemente un animal y que tenemos que hacer todo muy robotizado, sino que creo que tenemos que ver un poco más allá en cuanto a qué es lo que le está sucediendo a su cerebro para que esté reaccionando de esta manera. Muy bien, entonces, si tengo un pacientito, llegó, sus estudios salieron normales y el dueño decide no hacer un estudio de imagen, por ejemplo, Ujú. ¿qué tanto o pensar que es un paciente epiléptico, cada cuándo debería de convulsionar ya con tratamiento normal? Ok, ok. Bien, retomando la pregunta Ujú. anterior, en cuanto al qué pasa si solo es una sola crisis, Ah, ok. bueno, en la práctica que yo hago, o en mi experiencia, yo no les mando tratamiento. Ok. ¿Por qué no les manejo tratamiento? Lo primero es evaluar cuándo va a volver a convulsionar. Ok. Eso es lo más importante. Si solo es una sola crisis, ¿cuándo va a volver a convulsionar? Si nuestro periodo interictal, que es entre uno y otra crisis, es menor a 30 días, es cuando yo empiezo un protocolo de medicación. Muy bien. Pero si nuestro periodo interictal es cada 6 meses, cada año, no tiene caso que tú des un tratamiento porque tú tienes que evaluar ese tiempo para ver si realmente está actuando el medicamento o simplemente por cuestiones fisiológicas cerebrales el paciente se mantiene estable. Entonces, si ya sabemos que convulsiona cada cierto tiempo, ya le implementamos un tratamiento, ¿cada cuánto sería lo que debe de convulsionar ya con tratamiento en un paciente, digámoslo, controlado o Ujú. estable? Tendríamos que más o menos, o lo que yo manejo es entre 30 a 60 días. O sea, si cada 30 o 60 días el paciente presenta una crisis convulsiva, máximo dos, es un paciente controlado ya con Ok. tratamiento. Muy bien. Y ahora pasemos al otro lado. Hacemos un estudio porque nuestro paciente sigue convulsionando, no sé, en la semana 2 veces, al mes 3 veces. ¿Qué estudio tenemos que hacer? ¿Tomografía o resonancia magnética? Ok, si hablamos de la imagen avanzada como tal, hay algo muy interesante que es el hecho de que no sé por qué, y esto te lo comento así en confianza, no sé por qué los médicos, sobre todo a nivel de medicina veterinaria, Sí. creen que la tomografía es lo que va a resolver el problema. Y esto es algo muy importante.
las imágenes avanzadas son diagnósticas, no son curativas. Y el hecho de que el médico mande a hacer una resonancia o una tomografía no es para que dé el proceso del resultado del diagnóstico o del tratamiento. En realidad no, es un apoyo a que tú puedas determinar qué es lo que está sucediendo para poder dar un tratamiento. Entonces, la tomografía, creo yo que en medicina veterinaria es un poco más, no se utiliza tanto a nivel neurológico, que lo Ok. puedes utilizar, a final de cuentas es una herramienta que se puede utilizar, pero no te va a dar la información necesaria como para poder identificar ciertas patologías o ciertos eventos que quieras ver a nivel del sistema nervioso. En cambio, la resonancia magnética es muchísimo más susceptible y vas a tener muchísimo mejor información en el sentido de que si tú quieres hacer un, digamos, un mapeo cerebral o quieres ver todas las estructuras cerebrales o la médula espinal con discos intervertebrales, nervios periféricos, la resonancia magnética sería el gold estándar. Obviamente la ventaja es que los medios de contraste que se utilizan también a nivel de resonancia como en tomografía, pues van a mejorar la visibilidad de algunas patologías y creo yo que en este caso, si hablamos de crisis convulsivas, la resonancia magnética sería la que tienes que Lo utilizar. ideal. Sí. Ok, sí, también recordarle a los propietarios, muchas veces me tocaba que pensaban, porque tienen un costo un poquito elevado, Ujú. que pagando eso se iba a curar, por Exactamente, ejemplo. sí. Y no, al contrario, es solamente para que el neurólogo en este caso tenga un diagnóstico. Y bueno, ya algo personal es también muy importante para saber si seguimos o no seguimos o tomamos ciertos cuidados diferentes al estar completamente seguros que nuestro cerebro de nuestra mascota no tiene nada. Exacto. Entonces, bueno, creo que ese tema, pues ya el diagnóstico también depende si es epiléptico o si tenemos algún tumorcito o algún accidente vascular en Sí, sí, su sí. O cerebro. inflamación o algo por el estilo. Muy bien, también recordarles aquí en Guadalajara, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, ya contamos con dos tomógrafos, Ujú. con dos resonadores, perdón, exclusivos de medicina veterinaria. Sí, así es. Sí, 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 ya tenemos la oportunidad de poder ya hacer, bueno, en el hospital donde estoy, ya tengo la oportunidad de hacer las resonancias ahí mismo. Y esto es importante porque ya no tenemos que esperar a la cita de la noche en Así medicina es. humana, pero que la verdad, gracias también, la verdad hay que agradecer a los laboratorios de medicina humana que nos han permitido llevar a los pacientes y que gracias a eso hemos expandido más nuestro conocimiento en cuanto a la imagenología y a los tratamientos y al diagnóstico de cada paciente. Y para continuar, hay otro tema también muy interesante. Ujú. ¿Qué hacer cuando mi mascota deja de caminar? Ok, ¿qué hacer cuando la mascota deja de caminar? Bueno, primero, de que nada, saber si realmente el problema es neurológico o no, porque Ok, hay muchas de las ocasiones hay confusión en el sentido de que un problema ortopédico, pues digámoslo, ahora sí que de huesos, de articulaciones, pueden estar afectando el movimiento del paciente, pueden estar afectando o los ligamentos, pueden estar afectando la mecánica de la marcha del paciente. Y esto muchas de las ocasiones se confunde y creen que es un problema neurológico. No sé por qué. O sea, a final de cuentas, si tú ves que el paciente pues no está caminando, bueno, hay que valorar qué grado, ¿no? En ese sentido. Una, que el perro esté cojeando, que ok. esté cojeando. Otra, que veas que arrastra una patita o que definitivamente el paciente está echado, no se puede levantar o se arrastra completamente y con sus manitas empiece a caminar y que esté arrastrando la parte de atrás. Si sucede eso, bueno, obviamente hay que hacer un examen neurológico, pero lo más recomendable es llevarlo. Si tú ya notas una claudicación o una cojera, notas que el perro llora para levantarse o le cuesta trabajo levantarse, notas que en un movimiento le cuesta trabajo o a lo mejor antes era muy hiperactivo y de repente ya no quiere hacer las actividades que hacía comúnmente, creo yo que ahí es donde ya tienes que visitar al veterinario. Se tendría que hacer una evaluación primero física del paciente, determinar si es ortopédico, si es neurológico, tal vez hacer unas pruebas de imagen que no hablamos ahorita, que serían los rayos X,
Ok. Los rayos X nos ayudarían mucho para ver la parte articular y la parte ósea del paciente y determinar en todo caso si realmente es una cuestión neurológica o no. Esto hasta cierto punto impresiona también como las crisis convulsivas al propietario y puede ser que, digámoslo, se asuste y lo lleve porque no lo está viendo caminar. Ujú. Más sin embargo, es un poco más menos intenso hasta cierto punto y te lo llevan con más tranquilidad, pero pues se tiene que evaluar esas dos partes. Una parte mecánica articular o una parte neurológica que tiene que ver con la médula espinal Ok. y que tiene que ver con alguna hernia, alguna inflamación, alguna alteración de nervios periféricos, algo que ya no esté llegando la señal directamente y esté haciendo que el paciente camine. Perfecto. Entonces, bueno, y sí nos tocaba mucho médico que mandaba estudio de resonancia y el Claro. y el paciente tenía un problemita en las rodillas o algo. Ujú. Ya diagnosticamos, nuestro paciente es neurológico y dejó de caminar. Aquí haríamos resonancia magnética, Sí. obviamente. Ok. ¿Qué posibilidades o esos pacientes se operan o cuál sería el tratamiento? No sé si nos Bueno, puedes explicar. entrando en la parte de la resonancia y de la tomografía, Ujú. también puedes utilizar la tomografía. Ok. No es tan sensible en el sentido de que te permita ver ciertas lesiones, pero sí es una lesión de disco intervertebral. El disco intervertebral es el colchoncito que está entre una vértebra y otra. Hay como un colchoncito que permite que la columna tenga ciertos impactos y esto minimiza ese choque entre una vértebra y otra. El inconveniente es cuando ese disco, que es como una masa gelatinosa, se hace dura y el anillo que la cubre se rompe. Entonces, al romperse, presiona la médula espinal y eso genera una hernia. Ese tipo de hernias puede ser que sí la puedas ver en una tomografía. eh, Puedes hacer lo que antes se le conocía como mielografía también, que es entrar directamente, bueno, entramos sobre lo que son las vértebras o la parte intervertebral y se deposita un medio de contraste para que pinte la médula espinal y podamos ver si hay una hernia. En tomografía se puede hacer igual, haces el mismo procedimiento, ahí que se le llama mielotac, entonces ya puedes valorar si hay una hernia. Pero si tú quieres ver si hay hematomas, si tú quieres ver si el disco intervertebral está completamente extruido, si tú quieres ver si hay una lesión más allá de, tendrías que hacer resonancia magnética. Y pensando en que ya hicimos la resonancia magnética, pensando en que ya vimos que tiene una hernia, va a depender mucho si se opera o no se opera. ¿Por qué? Desafortunadamente en los animales, a comparación de medicina humana o en el humano, la gran mayoría de las veces, hablando de los perros, la gran mayoría de las veces son hernias. ¿Y esto por qué? Por la conformación en la que está la columna. La de nosotros, pues digamos lo que está en vertical y la de ellos Ujú. es horizontal. Y esto genera que haya muchísimo más probabilidades de que se rompa el disco intervertebral y que genere una hernia. Entonces, aparte que ya vienen razas predisponentes también, la más característica pues es el salchicha. El salchicha o el dachshund es un perro que genéticamente ya viene predispuesto a cambiar ese disco intervertebral y digamos que su composición se va transformando y se va haciendo como más duro. Ok. Y llega un punto que con movimiento se rompe y esto genera una hernia. Entonces, si su hernia comprime más del 50% de su médula Ujú. espinal, es cuando se determina que es una extrusión y se tiene que operar. Si el disco intervertebral no presiona la médula el 50% y el paciente no tiene, más bien no tiene lesiones extras, ni inflamación, ni nada, puede ser conservador el resultado y el Ujú. tratamiento y tratar de ver que el paciente vuelva a recuperar la marcha con fisioterapia, con medicamentos, con reposo, con cuidados de enfermería y pues obviamente que no tengamos que entrar al quirófano. Pero si hay que entrar al quirófano es para descomprimir y quitar como esa piedra del zapato, por así Ok. decirlo, que está Sí, sí, sí. lastimando. Hay que quitar ese disco intervertebral para que la médula espinal, por así decirlo, respire y pueda otra vez
tener su función normal. Hay que recordar que todas estas funciones de la médula espinal son eléctricas. Entonces, si se daña la red neuronal, pues obviamente vamos a tener problemas. Ok, ¿es explicado un poquito más normal o más fácil? Digamos que a cierto nivel se corta la electricidad hacia atrás Exactamente. y no hay luz, no hay energía y las patitas dejan de funcionar. Exactamente, de donde se comprime o de donde se presiona Ujú. hacia atrás es donde se pierde como la red eléctrica, Ok. por así decirlo. Hay el cortocircuito, Ujú. todo funciona hacia adelante, pero Pero hacia hacia atrás ya atrás no. no. Ujú. Ok, precisamente te iba a preguntar, en los perros, aparte de estar en cuatro patas, tenemos razas que son largas, Sí, cortas. Es más común en razas largas, como el Dachshund, como el Basset Hound, sí. perritos un poquito más alargados. Es un poco más común en pacientes que son acondroplásicos, Ok, que hasta cierto punto tienen un cuerpo muy alargado y tienen patas muy cortas. cortas. Y esto hace que cuando caminen Ujú. o los impactos que tengan vayan más hacia esos discos y hacia esas, digamos, esas fuerzas cinéticas, que es como se les llaman, Ok, donde chocan las vértebras y al chocar generan ese tipo de impacto. Entonces, como ellos son de patas cortitas, pues si se avientan de una mesa o de una cama, los impactos el son impacto. mucho más fuertes y eso puede generar una hernia. Entonces, si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, tiene uno de estas razas, ¿qué recomendaciones le das como para evitar que pudiera pasar esto? Fíjate que algo muy chistoso. Anteriormente, te estoy hablando de unos 30 años, Ujú. pensándolo de esa manera, 30, 40 años, la gran mayoría de las personas teníamos o tenían a los animales, pues ya sea en un patio, en una azotea, en una cochera, Ok. y sí se veía, pero había menos impacto en ese sentido. Ahora que ya los empezamos a retomar como parte de la familia, que ya viven dentro de la casa, que ya son parte de que se están con Sí, sí, sí. nosotros en el sillón, se Ujú. duermen con nosotros en la cama, que ya tenemos casa de 2 o 3 pisos y ellos suben y bajan, todo eso ha repercutido para que estas enfermedades se vean más presentes. Entonces, la recomendación sería tratar de que si tenemos una raza pues cortita, digamos mediana o Ujú. chica, porque también esto sucede mucho en razas pequeñas. No es lo mismo un pastor alemán que vive dentro de casa, que en 2 pasos se sube al sillón, Sí, a un claro. chihuahua que tiene que brincar 1 metro. ¿Sí? Entonces es Ok. como si nosotros tuviéramos que salir de casa y brincar una barda de 1,5 metros todos los días para poder salir. Entonces, en un momento dado, tus rodillas, tu cadera, tu espalda se va a lastimar. Entonces, el hecho de que ahora tengamos a nuestros pacientitos en casa y que sean parte de nuestra familia, esto ha conllevado a que sí tengan más repercusión en este tipo de enfermedades. Muy bien, entonces evitar, por ejemplo, Evitar. escaleras. Sí, Y ahora ya venden unas escaleritas para que se suban a la cama, para que exacto. se suban al sillón. Sería hacer como ese tipo de cosas, el menor esfuerzo y sobre todo el peso, ¿no? Yo también Sí, creo también que tiene mucho que ver, perritos que son castrados o perritas esterilizadas que aumentan de peso y esto puede repercutir en esos movimientos. Sí, te digo, ahora ya tenemos la facilidad de que nuestros perritos ya sean los reyes de la casa y esto en la sociedad se ha visto, muchas parejas que no tienen hijos, sí. tienen perritos y estos son parte de ser un hijo como tal. Entonces, los tienen, pues, muy bien, digamos, ahora sí que cuidados, pero al mismo tiempo se descuida esa parte. Ok. Entonces, creo yo que escaleritas, una rampita, tratar de a lo mejor bajarlo nosotros, subirlo nosotros, sería lo más importante. Lo malo es cuando tenemos que hacer actividades y estos chaparros, pues, están en la Se casa, quedan se solos. quedan solos. Entonces, ellos pueden subir, bajar, hacer de aquí para allá, lo que sea, y eso pasa. De hecho, a mí me han dicho, en la noche lo saqué a caminar, en la mañana ya no se podía levantar. Ok. Estaba en la mañana bien, yo lo vi que se levantó, me bajé a desayunar, escuché un grito, subí y ya no se podía mover. Entonces, lamentablemente esto puede pasar de un momento a otro, es agudo, puede ser muy rápido. En cambio, si tenemos a un viejito en casa y lo hacemos que suba escaleras, lo hacemos que baje escaleras, lo hacemos que se suba al sillón o a la cama,
pues eso también va a repercutir. Tal vez no agudo, pero en un momento dado esto es progresivo. Entonces va a ir poco a poco teniendo estos problemas hasta que un punto ya no se pueda Deje levantar. de caminar. Me los llevan a la clínica porque ya no se puede levantar y es un poco más complicado con ellos porque hay que evaluar cadera, Sí, todo. articulaciones, espalda, todo, ¿no? Ok. Y bueno, hablamos de perros, pero gatos, ¿te ha tocado ver con problemitas sin trauma? Que de Ajá. repente dejen de caminar. Sí, claro. Fíjate que lo número uno, traumas. Los felinos sabemos que son la mascota del futuro y ¿esto por qué? Porque muchas veces no tenemos el tiempo Ujú. suficiente como para darles todo y esto hace que ellos sean muy independientes. Entonces, pues ellos mientras le tengas su arenita, su comida y todo, van a ser felices sin necesidad de que lo tengas que sacar a caminar. Pero hay felinos que todavía salen o gatos que todavía salen a la calle o son muy dados de salir y regresar y estos son los que tienen más problemas con los traumas. Y el principal problema, trauma, por el cual llegan sin poder caminar. Pero algo más que no sean traumas, bueno, es muy poco probable, pero sucede las hernias discales también en el felino. ¿Y por qué? Porque es menos que en el perro, porque los gatos tienen, su columna está mucho más adaptada para poder tener estos impactos Impactos. y para poderse mover de cierta Ujú. manera que no genere ese tipo de respuesta tan severa como en el perro. Y no tienen tanta predisposición a generar cambios morfológicos en su disco. Ok, Entonces, pues ellos, de cierta manera, la naturaleza los hizo de esa manera para que no tuvieran esos problemas, porque ellos son cazadores natos. ok. Entonces tienen que moverse muy rápido, son ágiles, son muy ágiles. En cambio, ¿qué otro tipo de problema a nivel espinal? Sobre todo inflamatorias, vasculares. Ellos padecen muchísimo de problemas vasculares, trombos, embolismos, Ok. alteraciones. ¿Qué quiere decir un tromboembolismo? De cierta manera es como un coágulo que se queda o se incrusta en la médula espinal y esto hace que la irrigación sanguínea ya no sea buena. Se inflama la médula y se corta la Corta. comunicación Ok. en la médula espinal y por problemas cardíacos o por problemas de cierta manera que pueden ir directamente hacia otras áreas como a la zona pélvica, que se le conoce como tromboembolismo sacroiliaco, que tiene que ver que ese mismo coagulito viaja por el torrente sanguíneo y llega como a una arteria. Y ahí taponea y ya no permite que pase el flujo y eso genera una isquemia o falta de irrigación sanguínea y la médula espinal también se ve dañada. Sí, de hecho yo tengo un gato y ayer me tocó verlo cómo su columna se hace una curva, literalmente. Ujú. Entonces sí, 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 están sí. completamente diseñados para los impactos. Exactamente. Ok, doctor, ahora para terminar te voy a hacer dos preguntas. La primera sería, ¿es posible saber si alguna alteración neurológica cambia la conciencia de mi mascota? Ok. Conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, digámoslo, es un término más humano, Ok, pero hay algo muy interesante. En el sentido de que, como te lo venía diciendo en alguna de las otras preguntas, así como en el ser humano, cada uno es diferente en ese sentido, que si nos vamos un poco más atrás en qué es el cerebro como tal, ok, el cerebro se supone que tiene tres dimensiones, ¿sí? Largo, ancho, profundo. Pero se ha visto, gracias a un doctor en particular de médico humano, que es el doctor Dufour, él dice que hay 5 dimensiones. Y dentro de estas 3 dimensiones que ya te dije, la cuarta dimensión tendría que ver con la neuroplasticidad, que es como la forma en que el cerebro se va adaptando a los cambios en el tiempo. ok, Entonces, esta neuroplasticidad genera redes neuronales que permiten que haya mayor conocimiento o mayor adaptación a las situaciones. Y por último, la quinta dimensión sería el hecho de tener cada uno una personalidad. ok. Entonces, esto es muy importante porque si lo hablamos desde el punto de vista animal, tal vez nosotros no podemos determinar si mi perro sabe si yo soy un ser humano y él sabe que es un perro, Ok. porque esto se le conoce como la metacognición. Y cuando hay una metacognición, quiere decir que yo sé que en este momento estoy hablando,
que te escucho, que obviamente proceso todo este diálogo, que sé lo que voy a contestar, pero estoy en la realidad. Y en este momento podemos decir que un perro o un gato no lo podemos determinar al 100%, pero sabemos, y esto lo he visto en la práctica, que muchas de las veces cada animal es diferente, aunque sea de la misma raza. Incluso en la misma camada. Exactamente. Y en aquí es donde yo muchas de las veces me pongo a Ujú. pensar y digo, si mis pacientes van a recibir un tratamiento antiepiléptico que va a modificar su conducta, ¿hasta qué punto yo tengo que conservar esa posible conciencia del animal? ¿A qué voy con esto? Si yo le doy un tratamiento que me lo va a dejar, digámoslo, letárgico, medio Ujú. borracho, ya no lo vas a ver que se emociona, que corre, sino que lo vas a ver más tranquilo, más lento, que ya no va a hacer sus actividades. Entonces busco un tratamiento que funcione, pero que no me deje al paciente en ese sentido, porque lo que busco es que tenga una calidad de vida. Okey. Entonces, si nosotros hablamos en el humano de que si tenemos, ejemplo, un tumor cerebral, pero ese tumor cerebral, cuando me lo van a quitar, me van a dejar sin yo reconocer ciertas cosas o con situaciones donde yo ya no voy a poder regresar al trabajo porque yo ya no puedo determinar si lo que estoy viendo es una situación que me lleve a tener una vida normal. Creo yo que eso es lo que me ha hecho cambiar ahora que he estado en la parte de neurociencias, donde este doctor en particular, a él lo que le interesa es más, digamos, conservar Okey. el estado de conciencia del paciente que lo lleva a tener una vida normal. Entonces, sí, hay enfermedades que pueden cambiar el estado de conciencia y uno de ellos es, por ejemplo, el proceso degenerativo cerebral. La enfermedad que en este caso sucede también en humanos, como el Alzheimer, en el perro, pues es el síndrome de déficit Ujú. cognitivo, donde hay proteínas que destruyen a la neurona y esto hace que cambie el comportamiento, porque ahí lo que estás haciendo o lo que está pasando es que ya no hay una neuroplasticidad, ya no se van a adaptar esas redes neuronales, pero lo que vas a ver es un comportamiento errático, un comportamiento como si no estuviera en su realidad, como si Okey. estuviera ausente el paciente, ya no sabe dónde queda su plato de comida, ya no sabe hacia dónde salir a hacer del baño, le ladra a la nada, empieza a verlo más lento, ya no juega, ya no te sigue, ya no te hace fiesta. Entonces, hasta cierto punto es un cambio comportamental y conductual y no quiero ser localizacionista, porque la neurología sí es. Dices, bueno, hay cambio en la parte frontal, hay cambio en la parte parietal, hay cambios de comportamiento porque el cerebro se va consumiendo, va viendo más líquido, menos masa cerebral. Pero a final de cuentas estamos viendo un cerebro y lo que tenemos que ver no es solamente el cerebro, sino todas esas redes neuronales que llevan al comportamiento de la persona y del paciente y Okey. tratar de preservar que la calidad de vida de nuestros pacientes con estas enfermedades vuelva a ser la misma o no la misma, pero que sea buena. Ejemplo, si tú le das a un tratamiento a un paciente que mejora todas estas situaciones, el paciente va a volver a jugar, lo vas a ver mucho más animado. Hay gente que me dice, es que ya no ladraba y ahora ya Y lo ahora veo que la ladra. okey. Antes ya no jugaba con su muñeco y ahora veo que agarra su muñeco. O sea, eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que ver más allá. No dejar que la medicina neurológica y solo ver un cerebro como una masa que está ahí y que dándole un tratamiento, quitándole algo, vas a hacer que viva. O sea, ya no hay que solo ver que viva el animal, sino también darle una calidad de vida. Y algo que sí, rápidamente me tocó una vez, o creo que tú estabas, llegó un paciente traumatizado, tuvo un trauma craneoencefálico porque entraron a asaltar su casa y lo golpearon en su cabeza, le fracturaron el cráneo, duró un mes en cuidados intensivos y lo que le importaba al tutor, aparte de que hizo todo lo posible para que estuviera bien, a lo que a ella le importaba era si la iba a reconocer o no.
Ok. Eso era lo que le importaba. Ella Sí, de, sí, sí. hazle todo lo que tengas que hacerle, pero yo quiero que me reconozca. Yo quiero saber si me va a ver y me va a reconocer. En ese momento, pues yo no estaba en esta situación de pensándolo de esta Ajá. manera, tenía otro chip y yo le dije, lo más probable es que no. Pensando en todo lo que tenía su cerebro, no te va a reconocer. Pasa un mes, el paciente se recupera un poco, o sea, mejoró mucho. Ujú. Llega la tutora porque no iba como muy seguido. Entonces, cuando va, le decimos que está mucho mejor y responsivo, va y le habla, el perro le mueve la cola Mm. y ella se soltó a llorar. Entonces, eso es lo que yo, a lo que voy con el sentido de que muchas enfermedades pueden cambiar la conducta del paciente, pero yo sí creo que puede haber una situación ahí que no podemos explicar, que hace que también los animales puedan diferenciar entre una cosa y otra. Pero, ¿es conducta o es conciencia? Esa es la pregunta del Okey, millón. Ese es el problema, porque ni siquiera en medicina humana podemos determinar qué es la conciencia como tal. okey. No hay algo, digamos, establecido en qué es la conciencia, porque la conciencia son hablando de, tenemos que hablar de física cuántica y metafísica, que todavía está muy, muy difícil en ese sentido. Entonces, no podemos determinar si lo que te decía, si el perro sabe que tú eres un humano Okey. y que él no lo es. Entonces, o cómo te ve a ti para determinar qué tipo de comportamiento tengo que hacerlo. Te lo pregunto porque, bueno, no sé si tenga algo que ver, yo creo que sí. Se dice que los chihuahuas no ubican su tamaño. Ujú, Por eso siempre pelean a perros grandes, perros chicos. Entonces, no sé si tenga que ver. Se dice mucho que los perros no piensan, ujú, que se guían por comportamientos. Lo decía desde Freud, desde que tú agarras la cadena, él sabe que va a salir. ujú. No piensa, son comportamientos que hace, o así se pensaba antes. Sí. Pero ahora con esto que me dices de este doctor, yo creo que las cosas están cambiando, Sí, ¿no? fíjate que una cosa muy importante que también está y se ha visto en el transcurso del tiempo es lo que hablamos del conectoma. Y el conectoma se ha visto que el de la mosca es igual al del humano. Ok. Entonces, si el conectoma de la mosca, de la fruta, y esto es algo súper, súper así que increíble, Sí. pero si el conectoma de una mosca es muy parecido o similar al del humano, ¿por qué no pensar en otras especies como el canino, que tiene una particularidad de dependencia del humano o el Ujú. humano en este sentido? Sí, sí, sí. Y que hay, o sea, si nos ponemos a hablar de esto es Sí, otro es podcast, ¿eh? otro tema. Pero es otro completo, otro programa, pero ¿por qué no pensarlo de esa manera? Ahora, el chihuahua, en ese sentido, yo como lo veo, en ese sentido, entrando a la parte neurológica y no siendo localizacionista, sino nada Ujú. de estructura, sino en cuanto a sus circuitos neuronales, creo que ellos lo que no tienen en ese sentido, como tú dices, dimensionar esa situación. Ok. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen la metacognición desarrollada. La metacognición es esto, el saber que yo te veo, sé que Ajá. eres más corpulento y que yo no la voy a armar y que me vas a poner una chinga. Ok. Entonces, ellos no, ellos creo que no tienen esa metacognición para decidir si van a generar un buen resultado con su ataque o con lo que vayan a hacer o no. Más sin embargo, se ha visto que en estudios en animales maltratados y no maltratados que desarrollan, por ejemplo, un incremento, al igual que el humano, en los niños maltratados o no, lo que es la parte de del hipocampo Ok. y la parte de lo que es la amígdala. Entonces la amígdala y el hipocampo crecen de cierta manera, se desarrollan más porque ellos tienen que mejorar esa respuesta de socialización, como el niño. Sí, sí, sí. Entonces, si los niños con autismo y con Asperger y con todas estas, o maltratados, generan tienen problemas de socialización, tiene que ver con esas dos partes. Ok. Entonces, si en el perro maltratado tiene que ver con esa condición y se ha visto que puede haber, ¿con qué se ha visto? Con resonancia magnética funcional. Que así,
sigo cayendo en lo mismo que es localizacionismo, pero es una parte donde hay mayor oxigenación cerebral y mayor irrigación sanguínea y se pinta. Ok. Lo ves y se pinta. Entonces, si se pinta en esas dos áreas, es porque hay un estímulo mayor en ese sentido. Entonces, ¿por qué no pensar que el estado de conciencia de un animal puede ser variable dependiendo de cómo lo trata la vida? Ok, eso es completamente cierto. Como un perrito de la calle, o sea, le tiene miedo a las personas, reconoce, sabe, incluso en la mirada. Los perros Claro, están tristes, los perros están felices, depende mucho de todo su entorno. así es. Entonces, Doc, como para focalizar esto, el médico o el neurólogo o tal ya debe de, o sea, no es solo que no convulsione, Sí, es que no convulsione y que el perro sea feliz, por decirlo. exacto. Que el perro siga siendo el perro que ladra, el perro que juega, el perro que come, el perro que es. Buscar la calidad de vida en todo sentido. Otra cosa, Doc, ahorita, bueno, se me vino a la mente. Cuando el perro empieza a no saber dónde está, dónde come, por dónde salir, y nosotros podemos pensar que perdió la vista, también va como de la mano, ¿podemos perder la vista o no? ¿O Sí, son dos cosas sí, completamente diferentes? sí, en ese sentido, solo que hay una parte muy importante. Hay que ver si realmente perdió la vista a nivel oftálmico o si perdió la vista a nivel cerebral. Ok. Entonces, también eso es una parte donde si yo veo que mi perro choca Ujú. por todos lados, trata de moverse, pero choca, se tropieza, hay que evaluar pues la vista, hay Sí, que sí, sí, evaluar el claro. ojo. Ok. Pero si yo veo que mi paciente tiene 13, 14 Sí, perros años, es un viejitos. perrito viejito, Ok. también le vamos a ver como su ojito blanco, ya con su catarata, pero lo veo que cognitivamente está mal, que cognitivamente yo le hablo y no me reacciona, yo no sé, le arrimo comida y ni siquiera olfatea, Sí, sí, sí. entonces hay algo que está cambiando su comportamiento. Lo que decías de ligar no solo un signo, o sea, tienen que ser varios signos Varios para signos, pensar en ciertas exactamente, cosas. porque me ha pasado, perros ciegos me los mandan a mí. Y si yo me quedo ciego, pues voy al oftalmólogo Sí, claro, primero. primero. Entonces, creo yo que hay que ir por partes. Sí, no brincarnos Así partes. es. Y bueno, Doc, yo creo que con esto terminamos. Es muy importante a los que están escuchando estos, siempre ir con el médico veterinario. Todo lo que platicamos aquí va de la mano de que ustedes asistan a la consulta veterinaria. Doc, pues no sé si nos quieras platicar sobre tus redes sociales, dónde trabajas, por si alguien te quiere contactar, lo que quieras aportar. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo estoy en el Hospital Veterinario Arboledas, como les comentaba, encargado del área de neurología y neuroimagen, y pues cuando gusten pueden ir a llevar a sus pacientes ahí, podemos darle su evaluación neurológica y pues me pueden encontrar en Instagram como neurologiavet.hal. Así terminamos este episodio y los invito a que nos sigan en YouTube, en Spotify y en Facebook con este nuevo formato. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.